Bendigo al pueblo de Dios desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Les habla hoy su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Continuamos estudiando Hechos, capítulo 4, y lo he titulado Intimados. Intimados. Vemos un poquito el trasfondo de estos discípulos, las cosas que venían viviendo, las he sintetizado así. Primero, la tristeza de la muerte de su maestro, de Jesucristo, su rabí, su amigo, su Señor, su todo. Esa tristeza que le embargó en el momento de verlo colgado allí en un madero, desesperanzado todos, desesperanzados, asustados, angustiados. El que había sido su esperanza, su sostén, su consuelo, muerto ya en la cruz del Calvario. Luego viene la alegría de la resurrección, la alegría de ver que lo que Jesús le había prometido se había cumplido, que al tercer día iba a resucitar. Y luego la promesa del Consolador, de que aunque Él se iba a separar, los iba a dejar, iba a enviar al Consolador para que estuviera en todo momento y en todo lugar con ellos. Entonces vemos que de la tristeza pasan luego a la alegría, a una esperanza de una promesa. Y luego vemos la alegría del Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. Lo que su Señor le había dicho se había concretado. Contentos, regocijándose ellos en todo lo que involucró y hemos estudiado el Pentecostés. Luego el primer discurso con denuedo, algo que realmente sí los puso contentos porque ya no eran esas personas de antes con temor, con miedos normales de la carne, del ser humano, como lo somos todos. Miedos que ellos vivieron, que no supieron cómo manejarlo, pero ahora ya Pedro es otro. Está allí dando un discurso con denuedo, con poder sobrenatural. Luego el primer milagro de la iglesia, un milagro que si bien habían sucedido milagros en su vida con Jesús cuando estuvieron con Jesús, pero luego a nivel iglesia el primer milagro. Y ahora los ponen en la cárcel. Vemos cómo van atravesando por situaciones como más o menos expresé en mi agradecimiento a Dios, como a veces las emociones nos son movidas de un lado para el otro, que estamos allí, estamos alegres, pensando que una alegría va a ser eterna y de pronto desaparece, y después pensamos que la tristeza va a ser eterna y desaparece. Ahora los ponen en la cárcel, luego de tanta alegría. Imagínense en el Pentecostés, hermanos. Lo ponen en la cárcel para darles miedos. Allí el versículo 3, que ya lo hemos leído, dice: y les echaron manos y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. El versículo 3 del capítulo 4, lo ponen en la cárcel para darle miedos. Y tenemos que saber, hermano, que después de alegrías van a venir tristezas y viceversa. Como sabemos que nunca la vida es primavera, ni verano, ni invierno, ni otoño, las estaciones van cambiando, así también en nuestras vidas. No va a ser todo tristeza, ni tampoco va a ser todo alegría. Ahora hay un punto para destacar, y es que la alegría continua no es buena, porque nos acomoda la tierra la alegría. Nos acomoda la tierra, nos hace perder la necesidad de clamar. ¿Cuándo clamamos al Señor? Porque orar es una cosa, pero clamar ya es una posición, un estado ante Dios diferente. Entonces, la alegría continua nos aleja del clamor sincero, porque nos acomodamos, estamos tan bien, que estamos felices y a veces ni siquiera capaz que nos acordamos que tenemos que orar. O quizás oramos por costumbre, porque nos hemos acostumbrado de pequeños, nos han enseñado esa buena costumbre de orar, pero no es lo mismo, hermano, que cuando uno está en tristeza y clama día y noche. Clama mañana, tarde, a toda hora. Aún nos despertamos a la noche y el alma nuestra está clamando.
Pero ahora cuando se vive en tristeza, podemos decir continua, si nos ponemos a pensar en los que han nacido en tierras donde hay una persecución continua, ellos viven continuamente con tristezas, no tienen esperanza alguna. Viven en esos territorios donde la persecución los mata, le quita la vida, le quitan la casa, los pastores son muertos, los hijos son despedazados en sus ojos, no tienen esperanza. Pero ellos pueden buscar a Dios todos los días de su vida y nunca acomodarse al mundo. Lo único que los sostiene es la fe. No piensan en el mundo, no piensan en las alegrías, en las ofertas, en la vanidad de este mundo. No hay parte en su vida de eso. El versículo 21 del capítulo 4 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces dice que lo amenazaron y lo soltaron. Recordemos, hermanos, que unas pocas semanas atrás habían dado muerte a Jesús. Y lo más probable es que se lo recordaron. Son las técnicas que usan en los países de persecución para intimar al cristianismo, y por eso lo matan en público, lo decapitan en las plazas principales, los ahorcan en los lugares públicos, los queman, justamente para intimar al pueblo cristiano para que desistiera de su fe. Probablemente esto es lo mismo que querían ellos que sucediera en Pedro y Juan. Y yo me pregunto, ¿qué técnica estará usando el enemigo para intimidarnos a nosotros? Porque en el caso de los apóstoles era una técnica de muerte. Y todos los seres humanos, mientras vivamos en este cuerpo humano, vamos a pasar por el miedo. Imagínense ustedes a ellos amenazándolos y recordando seguramente que Jesús, por predicar lo que predicó, por decir que era el Hijo de Dios, había sido muerto. Y ellos estaban predicando exactamente lo mismo que Jesús había predicado. Entonces, ustedes imagínense la intimidación que fue para el pueblo cristiano amenazarlo. ¿Con qué se habrá llegado astutamente el enemigo a nuestras vidas para callar nuestras bocas, para paralizarnos o para hacernos retroceder o para dejarnos tendidos en el camino ahí sin que nadie nos pueda ayudar? Pensemos, porque las estrategias del enemigo nunca van a ser buenas. Siempre van a querer destruir nuestras vidas como querían provocarle realmente a Pedro, a Juan y a todos los seguidores que en este momento estaban escuchando y aceptando el mensaje que predicaba Pedro. En los versículos 1 al 6 hay una lista por lo menos de 11 diferentes grupos o personas individuales que se oponían a estos seguidores de Jesús. 11. Nada es que uno, digamos, se enfrenta, con 2 o 3 personas y uno dice, sabemos que vamos a tener enemigos en el mundo. Acá había 11 diferentes grupos de personas o individuales que se estaban oponiendo a Pedro y a Juan, y no eran grupos cualquiera. Estaban allí los sacerdotes, los saduceos, que ya hemos hablado en prédicas anteriores quiénes eran, cómo tenían poder político, religioso, de todos los órdenes. En el capítulo 4, allí estaban. Luego tenemos a Anás, el sumo sacerdote, Caifás, un tal llamado Juan y Alejandro. Y luego en el capítulo 4, versículo 6, tenemos los individuales y vemos que en el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Sin embargo, vemos cómo el versículo 4 muestra que el poder, las amenazas y la intimidación, todo era inefectivo y sin poder. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en la vida del cristianismo, y es que podrán venir las fuerzas más poderosas y atemorizantes a nuestras vidas y no nos van a poder hacer daño. No nos van a poder hacer volver atrás a los que estamos firmes en la fe. Porque muchos seguramente apostatan, no soportan. Pero al que está bien anclado en la fe, no podrán estas fuerzas y estas amenazas, cualquier tipo de intimidación que el enemigo use como estrategia para desvalorizarnos,
para entristecernos, para hacernos sentir poca cosa, para hacernos sentir que no somos nadie, que somos pocos, que somos pequeños. Ante este tremendo grupo poderoso que manejaba poder político, que tenía poder de ponerlos en la cárcel, tenían poder de acusarlos y de matarlos. En el mundo, así vemos como acabamos de leer, que a pesar de toda esa amenaza, dice que más personas comenzaron a seguir a Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Y hay personas que piensan que nos van a destruir, pero sin embargo nos acercan más a las promesas de Dios. ¿No te has puesto a pensar que tu peor enemigo ha sido el que te ha acercado más a las promesas de Dios? Empieza a analizar quién es el que te ha venido molestando en la vida sin descanso y qué es tu vida ahora. Si yo sinceramente me quedara con la amargura del pasado, sería una derrotada y una destruida por las cosas que pasaron, las personas que el enemigo usó. Sin embargo, yo hoy puedo decirle, Señor, gracias. Porque si no, yo seguiría en ese mismo grupo, seguiría con esas mismas personas, seguiría en ese mismo nivel espiritual. Sin embargo, tú me has arrancado, me has sacado con vergüenza, he salido con vergüenza de lugares, llorando, incomprendida, juzgada, calumniada. Pero no importa, Señor. Han pasado los años y tú me has ubicado donde me querías ubicar. Quizás muchos decían, por fin lo hemos matado al Mesías, al que se decía llamar el Mesías, por fin, ya lo hemos visto muerto. Pero al tercer día apareció vivo, más vivo que nunca, con la plenitud que el Padre le otorgó por la obediencia que tuvo al Padre. Si nosotros nos mantenemos en obediencia, hermano, por más que crean los enemigos que ya nos han sepultado, algún día nos van a ver aparecer ante ellos. Y dice que aún más el Señor va a aderezar mesas delante de nuestros angustiadores. Las va a aderezar nuestro Señor. Para que nosotros tomemos deleite en esas mesas y para que ellos crujan sus dientes. Hay cosas que nosotros tenemos que saberla evaluar. ¿Por qué han sucedido en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor las ha permitido? Porque a veces quizás hay momentos en donde hemos dicho, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no has estado conmigo? ¿Por qué no me has defendido? ¿Por qué no le has mostrado a estas personas que yo no era lo que ellos decían que yo era? Y es porque tenía que suceder, hermano, porque era la única forma que el Señor nos iba a trasladar de posición. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce cuáles son nuestras debilidades, el Señor sabe de qué manera nos tiene que tratar para arrancarnos de lugares, para alejarnos de personas, para posicionarnos en lugares que el Señor nos quiere posicionar y no el hombre. En el mundo occidental, los cristianos rara vez enfrentan persecución, gloria a Dios. Pero, en vez de eso, Satanás los ataca con mundanalidad, con orgullo, con egoísmo, con esa necesidad que tienen muchos de ser aceptados, de ser famosos, de buscar un estatus social. Sin embargo, el mártir impresiona a los incrédulos con su valor, con su fe, con su perseverancia y su obediencia a la palabra. Muchos han muerto en hogueras, como hemos dicho recién, decapitados, descuartizados de distintas formas. Pero aquellos que lo estaban matando, por dentro estaba un proceso pasando y diciendo, ¿qué tiene este hombre, qué tiene esta mujer, que soporta todo lo que le estoy haciendo? Y a posterior se han convertido. Ejemplo de eso fue Pablo. Pablo los ponía en la cárcel para ser muertos. ¿Ustedes creen que Pablo en algún momento no habrá admirado a esos cristianos que no claudicaban? Pero sin embargo, en el occidente, el cristianismo está en una búsqueda totalmente diferente. No está en una búsqueda, yo me mantengo en mi fe, yo me guardo para mi Señor, yo me preservo en la fe que he conocido, en la única fe que he conocido. Nada me separará del amor de Dios, nada me separará de este camino. Los cristianos del occidente están pensando, ¿cómo puedo hacerme famoso para que me conozcan todo el mundo? Para que sepan quién soy yo, para que sepan cuántos dones tengo, para que sepan que no soy cualquiera. ¿Cómo puedo alcanzar un mayor estatus social, un mayor estatus económico?
Esas son las búsquedas en el occidente, de muchos, no de todos, pero la gran mayoría buscan ser aceptados, buscan ser famosos. Ojalá, hermanos, que algún día nosotros podamos sentir que hemos buscado en la tierra que nuestro Señor nos acepte como verdaderos hijos de Dios. Versículo 7 dice: y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estos que lo estaban enjuiciando, estos de las cortes, los ponen en el medio. Vieron que cuando se pone una persona en el medio es como o para alegrarla y agasajarla o para avergonzarla. Entonces los pusieron en el medio para que se sientan más asustados, como diciendo: ay, tan solitos ustedes y todos los que los rodean son los que te vamos a acusar. Los pusieron en el medio. Pero en realidad esta pregunta también nos lleva a pensar a nosotros que debemos discernir realmente los espíritus. Esta era una pregunta realmente legítima a la que le estaban haciendo. Ellos eran los guardianes de la fe judía y estas personas realmente eran guardianes de la fe judía. De eso se caracterizan el pueblo judío, de ser verdaderos guardianes de su fe. Realmente estaban preocupados por lo que se enseñaba en el monte del templo. Es como diciendo: sucede lo que sucede en el monte santo, en el templo, que pase lo que pase, vienen estos hablando esto y aquellos vendrán mañana y otro. No, ellos guardianaban su fe, cuidaban y guardaban su fe. Pero en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía un poder, una osadía sobrenatural, hermanos. En el versículo 9 dice, bueno, leamos el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Puesto que hoy se nos interroga, Pedro no se intimidó por esa corte, que fue la misma corte que envió a Jesús a la crucifixión. Yo me pregunto, hermanos, cuando allí Pedro y Juan estaban ante la misma corte que los había condenado a Jesús, ¿qué podían pensar ellos? ¿Nosotros saldremos vivos? Si Jesús, nuestro maestro, lo mataron, por lo mismo de que se nos juzga ahora nosotros saldremos vivos. Pero dice que Pedro estaba con denuedo y con poder. Había una corte. Y yo me pregunto, ¿en nuestras vidas también habrán cortes de intimidación? Las cortes asustan, hermanos, porque en las cortes se juzga. Se juzga para libertad o para cautiverio y en algunos países para vida o para muerte. Ejecuciones. Entonces, ¿qué corte habrá ante nuestra vida que nos está intimidando? Porque tenemos que pensar, ¿qué corte hay en nuestras vidas que nos está paralizando? Que nos está asustando hasta el punto de ya no poder ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué corte hay más fuerte que el poder de nuestro Dios? Pedro predicó a Jesús, a quien ellos crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos. Ese Jesús fue quien sanó al hombre. Por predicar a Jesús fueron enjuiciados Pedro y Juan. Versículo 11. Mientras preparaba esto me acordé de una noticia que escuché días atrás, donde dice que ahora se va a controlar las prédicas cristianas por YouTube. Lo que YouTube acepte es lo que se va a poder predicar. Y lo que lleve realmente
al pueblo de Dios a hablar de la cruz de Cristo, de la muerte, de la resurrección, de la expiación de pecado, todo eso va a ser totalmente eliminado. Va a quedar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje, pero no de lo que es el centro de nuestra fe, Jesucristo. Estaba pensando en eso, ¿no? Estamos llegando a los tiempos donde va a ser difícil predicar el Evangelio. Por eso acá vemos a un Pedro que realmente le era difícil predicarlo a Jesús. Porque no estaba siendo amenazado por un familiar, por un amigo, como diciéndote, cállate, ¿en qué te has convertido ahora? Toda la vida has sido pescador y ahora ¿en qué te has convertido? No, estaba siendo enjuiciado por una corte con poder. Pedro le dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es reprobada por vosotros, los edificadores. Le está citando el Salmo 118, 22. Jesús fue rechazado por los hombres, por los líderes fue rechazado Jesús, mas exaltado por su Padre. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Qué vale más en esta vida? ¿Ser rechazado por los hombres y exaltado por Dios? ¿O quieres a la inversa, ser exaltado por los hombres y rechazado por Dios? Nos tenemos que poner a pensar a veces, ¿por qué nos gusta que los hombres nos exalten? Si ya hecho está, si ya hemos recibido agradecimiento, ya hemos recibido aplausos, ya hemos recibido todo de los hombres, todo esto queda en la tierra, ya está. Pero si nosotros no recibimos nada acá en la tierra, todo se está sumando en el cielo, hermanos. Entonces pensemos, ¿qué nos gusta más? Jesús rechazado por los líderes, más exaltado por Dios. La exaltación humana queda en la tierra, la de Dios es eterna. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Vuelvo a repetir, gloria de los hombres no recibo. Y luego en San Juan capítulo 7, versículos 17 y 18, miren las palabras de Jesús, escuchen, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo en mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿Quién nos envió a nosotros? Porque si hemos sido puestos por hombres, estamos buscando nuestra propia gloria. Ahora, si hemos sido puestos, posicionados y enviados por Dios, dice que este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Tenemos que discernir a la palabra, desmenuzarla, entenderla. Porque Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Y a nosotros nos gusta buscar gloria de los hombres. Sí, a todos, hermanos. A todos nos gusta buscar gloria de los hombres. Por eso es tan importante empezar a madurar. Empezar a conocerlo a Jesucristo. ¿Cómo vivió en la tierra? ¿Qué buscaba Él? ¿A quién quería agradar Jesucristo? Todo el tiempo quería agradarlo a su Padre. No hablaba nada que su Padre no le dijera que hablara. Y no hacía nada que su Padre no le dijera que hiciera. Él quería agradarlo al Padre. No quería agradar a ningún hombre. Pedro no solo proclama a Jesús, sino que muestra que es el único camino para salvación. Muchos no aceptan ni tampoco en el presente, hermanos, de que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre el hombre tiene la tendencia de buscar formas, caminos y nombres para ser salvo. Si alguien desea creer que todos son salvos por diferentes caminos, como algunos dicen, llámele como le quiera llamar, Dios, el universo, energía, etc., eso la Biblia no lo enseña. Porque Jesús en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, no la energía. Porque la energía fue creada por Dios. ¿Cómo vamos a adorar nosotros y creer que es nuestro Dios algo que fue creado por algo superior?
¿Cómo vamos a adorar la energía que fue creada por Dios? ¿Cómo vamos a querer adorar el universo que fue creado por Dios? No tiene lógica. ¿Cómo vamos a querer adorar la tierra si la tierra fue creada por Dios? Entonces, eso la Biblia no lo enseña. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Se llama Jesucristo de Nazaret. El versículo 12, remárquelo en su Biblia. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni hombres ni mujer. No hay nombre de hombre ni hay nombre de mujer en que el ser humano pueda ser salvo. No, hermanos, solo Jesucristo salva. Y solo su nombre salva. El versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué vieron ellos en el carácter de Pedro y Juan? Vieron valentía, vieron denuedo, porque habían estado con Jesús. Y esa es la diferencia que puede ocurrir en nosotros. Habían visto y sabían que habían estado con Jesús. ¿La gente realmente reconoce que hemos estado con Jesús? Claro, físicamente no podemos estar, pero nos referimos a su palabra. La gente sabe que hemos estado con Jesús porque nosotros entendemos y predicamos y vivimos la palabra de Dios. Porque seguramente alguno va a decir, no, esa persona realmente vive la palabra. Porque la vivimos, porque la manifestamos. Pero si alguien vive contrario a lo que la palabra enseña, no ha estado con Jesús, no lo conoce a Jesús, no lo ha aceptado a Jesús. También vieron que eran sin letras y del pueblo, del vulgo, del pueblo. Como Jesús, ellos no tenían educación rabínica, como hemos hablado también en prédicas anteriores. Ellos tampoco tenían educación rabínica formal según las costumbres de esos tiempos, como hemos hablado, que tenían que conocer y responder rápidamente doctrina, ley y tener un grupo de discípulos. Jesús tenía el rabino de los rabinos, su Padre Celestial. En San Juan capítulo 8, versículo 28 y 29 dice así, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué emotivas palabras de Jesús realmente. No hago nada por mí mismo, Jesús de Nazaret. Y nosotros, ¿cuántas veces queremos hacer cosas por nosotros mismos? No hago nada por mí mismo, sino lo que me enseñó el Padre, así hablo. Y dice, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántas veces queremos agradar a los hombres, nosotros? ¿Cuántas veces nos importa caerle bien a las personas en vez de caerle bien a nuestro Dios? Saber que aunque tengamos miles de oposiciones y de contradicciones y de desprecios, estamos agradando al Padre. Jesús nos dejó vivo ejemplo, hermanos, cómo debemos vivir nosotros. Pero sin embargo, Pedro y Juan estaban muy bien educados porque conocían las Escrituras, tenían su máxima educación, la conocían, la habían aprendido a conocer con Jesús mismo y habían estado con Jesús, máxima relación. A veces a nosotros nos importa estar con determinada persona y buscamos la forma de acercarnos a esa persona y es como si fuera un orgullo estar a la par de cierta persona. Pero no hay máxima relación que nosotros buscar estar con Jesús, amarlo a Él, seguirlo a Él, obedecerlo a Él, hacer lo que Él enseña en su palabra. Eso es una máxima relación. Nada me conquista, nada me distrae, nada me hace que yo lo ofenda a Jesucristo de Nazaret, al Espíritu de Dios que está con nosotros. Tampoco, por supuesto, hay que descalificar la educación, realmente, porque aunque eran hombres del pueblo, Dios usó a muchos y con mucha educación, como a Moisés. En el monte Sinaí fue instruido Moisés.
Primero en la zarza ardiente cuando Dios le habló a Moisés, y luego en el monte Sinaí también le entregó las tablas, los 10 mandamientos, para que el pueblo los conociera. Allí fue instruido Moisés. La instrucción divina vino directamente del cielo. También tenemos a Daniel. Puedes acordarte de la prédica dada de un joven diferente. Allí se habla específicamente cómo Daniel estuvo en el tiempo del rey Josías, un rey restaurador. ¿De qué? De la ley, de la palabra de Dios que había quedado oculta, olvidada, llena de tierra. Josías la descubre y cuando empieza a leer se asusta y empieza a poner en orden todas las cosas. En ese tiempo Daniel vivió, pero fue tan fuerte lo que él aprendió que aunque pasó el resto de su vida en cautiverio, en una tierra lejana, con otros dioses, con otra enseñanza, con otra cultura, como diciendo metido en el mundo mismo, no peor del mundo, Daniel no se apartó de lo que había sido sembrado en su corazón como fe viva, que no muere nunca. Y luego tenemos a Pablo también, un hombre que fue educado a los pies de uno de los doctores de la ley, Gamaliel. Entonces tenemos 3 ejemplos de hombres, personas muy instruidas realmente, porque la educación formal califica realmente para el servicio efectivo. Claro que sí, hermanos. Y luego dice en el versículo 13, le reconocían que habían estado con Jesús. Esta característica que era evidente, que habían estado con Jesús, tendría que ser la nuestra también, queridos hermanos. Cuando nosotros estamos en un grupo, ¿la gente se da cuenta quiénes somos? Porque es que realmente, hermanos, nos tienen que detectar así, a simple vista. No en 1 hora, en 2 horas, o en varios días, o quizás en meses, o quizás en años. No. El seguidor de Jesucristo tiene que ser detectado inmediatamente. Lo miro, yo digo, este es cristiano. El único Jesús que los hombres deben ver es el que brilla a través de nosotros. Ellos decían, sabemos que han estado con Jesús, pero a nosotros no nos tienen que identificar porque llevemos una cruz colgada con un Jesús muerto allí. Y digan, ese es cristiano porque tiene una cruz colgada allí. No, hermanos, porque esa persona puede llevar una cruz colgada y vivir todo lo contrario a lo que ese Jesús colgado en esa cruz enseñó. A nosotros nos tienen que reconocer como cristianos porque brille la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Lo que Él dejó enseñando en su palabra, las enseñanzas que dejó en su palabra, las tenemos que caminar, las tenemos que vivir, hermanos. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vieron el milagro y nada podían decir en contra. En el versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, hablaban entre sí en el concilio, conferenciaban entre sí. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? El milagro es real, no podemos decir nada en contra de ello. ¿Qué vamos a hacer? Y hablaban. Ahora, ¿cómo Lucas logró extractar esta conversación interna en la sinagoga, en el concilio? Probablemente se enteró lo que dijo el Sanedrín, porque un miembro del Sanedrín después fue cristiano, Saulo de Tarso. Tenemos un recurso para saber y entender que Pablo sí, ya lo hemos estudiado también en cartas anteriores. En Hechos capítulo 26, 10, dice lo siguiente, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que los que podían dar voto para matar, sí, que sí muera, yo doy mi voto, solamente eran los miembros del Sanedrín. Entonces, evidentemente, Pablo estuvo en el momento que se discutía sobre los cristianos, ¿los matamos o no los matamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Los dejamos encarcelados? ¿Los azotamos? ¿Qué hacemos con esto? Allí estaba escuchando. Entonces, lo más interesante de esto es que quizás Pedro y Juan no tenían idea que estaban predicando a un futuro apóstol y el más grande misionero de la iglesia primitiva. Saulo de Tarso, escuchando las prédicas en ese momento, quizás todavía no convertido, pero este es un mensaje de que Dios nos puede usar de la misma forma que lo usó a Pedro y a Juan para evangelizar a una persona
que ni sabemos qué será en el futuro. Quizás nuestros ojos miran y dicen, este ya no tiene salvación, o esta ya no tiene salvación, sus actos lo demuestran. Nuestro presente nos lleva muchas veces a juzgar. Y no sabemos que esa persona que no califica para nada ante nuestros ojos en el presente, en el futuro puede ser el más grande siervo, la más grande sierva. Entonces, hermanos, miremos con amor a las personas, las juzguemos también, no con los ojos humanos, sino como Dios nos mira a nosotros. Porque si nos miran en el presente quizás somos viles pecadores, pero Dios sabe lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Entonces así también nosotros miremos con amor y con misericordia a muchos que no califican según nosotros para llegar a ser nada, ni siquiera convertirse. En el versículo 16 dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ella, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense en la corrupción de sus corazones, era clara, notoria. Reconocías que un milagro realmente había sucedido, pero rehusaban creer en el Dios que lo hizo. Y luego el versículo 17 y 18 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miedo a la predicación de Jesús. Quizás puedes predicar cualquier cosa en la vida, puedes predicar éxito, puedes predicar amor, puedes predicar prosperidad y hasta puedes predicar inmoralidad. ¿Por qué? Porque si tú predicas todo lo contrario a la ley de Dios y Dios dice que el adulterio es un pecado y tú predicas que sí puedes recasarte, que puedes andar en adulterio, no importa. ¿Qué va a hacer? Este es el mal de esta generación y pueden estar en el altar y pueden tener ministerio y pueden servirlo a Dios así porque esto es ya común, esto todo el mundo, ¿quién no adultera ya? Si tú predicas todo eso te van a seguir quizás multitudes. Pero si tú predicas a Jesús y a su doctrina, ley, te van a dejar. Te van a dejar solo, queridos hermanos. Entonces aquí vemos a esta gente que no tenían nada que decir de Pedro y de Juan. Tenían hechos evidentes. Sin embargo, dice, para no provocar disturbio, para que no suceda nada, lo vamos a asustar, le vamos a decir que se vayan, pero le vamos a dar un susto para que de alguna forma se callen. Entonces, queridos hermanos, no lograron hacerlo. No lograron cerrarle la boca a estos siervos, a ninguno de los apóstoles. Todos murieron como mártires. No sé cuál será el final de nuestras vidas. Ojalá nosotros vayámonos en el arrebatamiento. Pero no sabemos si vendrá persecución a la Argentina. Y empezaremos a saber lo que están pasando hoy en el presente nuestros hermanos en el Oriente. Pero que esta fe que nosotros estamos hoy alimentándola día a día sea tan poderosa y tan suficiente para que no nos volvamos atrás, para que no nos asusten, para que no nos intimiden, para que no nos callen. Que el Señor bendiga, queridos hermanos, que podamos comenzar un 2026 con denuedo, con poder, con nuevas fuerzas renovadas en el Señor, con un mayor conocimiento de nuestro Jesús de Nazaret, fortalecidos para lo que venga, hermanos. Se vienen cosas tristes, hermanos. Y cosas tremendas están sucediendo, y van a suceder más terremotos y cosas que vienen. Pero nosotros hemos puesto en la portada 2026, un año asombrados por Dios. Nosotros pensemos en esto, que Dios a los que han sido fieles nos va a asombrar. A los que son infieles dice que Dios está separando el trigo de la cizaña. Entonces, el juicio de Dios puede que caiga sobre ellos. No andemos con ellos, para que el juicio de Dios que va a caer sobre ellos no nos toque a nosotros también. Por eso es importante la separación y por eso es tan importante a veces hasta preferible estar solos, porque queremos que el Señor nos asombre en el 2026. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre de Jesús.